Miren lo que dice el versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Es muy triste cuando nosotros leemos la historia, hermanos, y nosotros pues al leer la historia Comenzamos vemos de principio a fin, podemos caer en el error de empezar a buscando a criticar nuestro al pueblo de Dios, Israel con por ser la muy insensato, palabra abierta, después de el ver todos los poder milagros de que Dios la había hecho con oración. ellos, después de Meditamos ver en y experimentar tantas Jesús proezas y en la que Él hizo, caer en este salvación, error. y entonces Sin embargo, lo nosotros busco podemos en caer en ignorancia, podemos oración. empezar Renueva mi a vida con tu espíritu de amor. y Cada desafortunadamente vez que estudio la lección, renueva mi vida, danos tu bendición. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Como esta celebración que acaba de pasar ayer. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Nuevamente estamos aquí reportándonos para agradecer a Dios por un día más de vida que nos da, la salud y pues las bendiciones que recibimos de Él, ¿verdad? A pesar de las pruebas que puedan venir a nuestro alrededor. Quisiera invitarlos y agradecerlos por estar aquí junto conmigo, listos para estudiar esta lección de esta mañana. Y los invito a que tengamos una palabra de oración para darle inicio al estudio. Oremos. Bendito y amante Padre, que tu morada es en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Esta mañana, Padre Celestial, venimos a reportarnos, a pedir tu bendición y tu protección, Padre. Estamos agradecidos porque hasta hoy podemos ver que tú nos has dado de salud, nos has regalado vida. Y aunque estemos pasando por pruebas o alguna enfermedad, Padre Celestial, podemos estar seguros de que tú estás listo para ayudarnos. Ayúdanos a confiar en ti plenamente, Padre Celestial, y que nosotros busquemos hacer tu voluntad en todas nuestras áreas de nuestras vidas, y que de esa manera podamos no solamente obedecerte a ti, Padre Celestial, sino que también pues ofrecer esa ayuda a los que aún no te conocen, porque de esa manera tú nos ayudas, Padre Celestial. Cuando nosotros te obedecemos a ti, estamos básicamente ayudando a nuestro prójimo. Tú eres el que nos da ese ánimo para hacerlo y pedimos que nos ayudes a que podamos lograrlo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, queridos hermanos, ya estamos en las lecciones la séptima semana de estas lecciones de Deuteronomio. Quiere decir que ya prácticamente estamos llegando a la mitad de este estudio. Y esta semana pues tenemos el título que tiene ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay? En signos de interrogación. Y todas las cosas que nosotros y una de las razones por la cual vamos a darnos cuenta de que esta nación grande que llegó a ser el pueblo de Israel, nos damos cuenta de que empezó a cometer muchos errores. Y en la lección de hoy, para el domingo 31 de octubre,
Me llama la atención y tenemos el puede título ser que que alguno de dice, ustedes no pues haya añadiréis notado de ni que en el último disminuiréis. versículo pues habla de que esta Y la mujer con lectura la que principal se encuentra en Deuteronomio 4 del 1 Madianita y el Sinri, 2. hijo de Y pues Saúl, como se vimos involucró fue que el una de hermano la Sergio familia de Jacobo pues Madián. explicó, ¿verdad? Y De nosotros que sabemos que el Madián autor está dando es un énfasis de que descendiente de Aarón, las pero a estas primeras alturas o los primeros 3 capítulos de los madianitas Deuteronomio ya se pues nos habían cuentan una involucrado historia, en la como idolatría Moisés pues a está Baal recordándole también, al pueblo lo que ha porque pasado. tiempo atrás en el Pero libro ya de Éxodo empezando en el nos damos cuarto, cuenta que Moisés ya que llegó a les dio la casarse con historia, una hija les de vuelve a Madián, decir pero en ese que entonces Madián ahora era, se está la menciona como un advertencia de sacerdote del Dios obedecerle a Dios, Altísimo. Entonces obedecer a Madián los todavía estaba estatutos y reservando decretos que ya les habían adoración a sido Dios dados a ellos cuando Moisés y que se lo casó obedecieran de una manera que no con tuvieran la hija que de él. agregar ni Ella era quitar. descendiente de Madián, Porque cuando pero nosotros ahora agregamos y esta quitamos a mujer la ley de madianita que Dios, se menciona aquí a como los estatutos Sinri, de Dios, a pues través vamos de a los caer en tiempos, errores. ellos ya habían Y pues sido es obvio hoy en involucrados, día, o más bien dicho, al ver todos ya los habían sido errores que influenciados hay por por agregar o Baal y quitar la adoración a la ley de errónea. Dios. Así es que Pero vamos tengamos mucho a cuidado ver porque qué hay dice muchos la lectura que decimos en que somos Deuteronomio 4, cristianos, 1. pero la manera Ya que conmigo, vivimos dice, ahora no pues, es oh normal. Israel, Y sabemos que esos oye lugares son los malos estatutos y decretos y que que yo os necesitamos la ayuda enseño, de Dios. para que Y los es por eso que ejecutéis nosotros y debemos de estar viváis, y buscando a ver entréis y quién está poseáis haciendo la mal y tierra quién que está Jehová, haciendo el Dios de bien. vuestros padres, os da. Hay que evaluar No nuestra propia añadiréis a vida la palabra que yo y os ponernos mando, a ni cuentas nosotros disminuiréis con de Dios. ella, para que guardéis los Que el mandamientos Señor de nos Jehová vuestro ayude Dios a que que yo os podamos ordeno. nosotros Entonces vemos poder que aquí les evaluar está nuestra vida y hacer recalcando los cambios la necesarios para que importancia de seamos no fiel añadir a nuestro Dios, ni así como Él es quitar. fiel con nosotros. Y lo sigue haciendo porque Oremos. más adelante en Deuteronomio Bendito y amante 12:32 Padre, que tu morada está en les dice lo nosotros. siguiente: Alabado y glorificado sea tu santo cuidarás nombre. de hacer todo lo que yo te mando. No Padre añadirás Celestial, a venimos ello ante ti ni para de ello pedir tu guía y tu quitarás. dirección y que seas tú Entonces el que aquí nos guíe y que podamos explícitamente hacer les tu está voluntad. Ayúdanos a que diciendo podamos nuevamente el estudiar bien Señor por medio de las Moisés enseñanzas y lo importante las que leyes es que se nos no imponen, quitar, Padre de Celestial, obedecer para que y no añadir nosotros ni quitar. podamos poner atención, porque aunque las Y leyes el en sí autor de la puede ser que lección no pregunta, ¿por parezcan qué mencionar esto? ofensivas, puede ser que los Y principios también tras podemos de ellas hacernos la pregunta, pues, ¿por qué sí alguien querría vayan en cambiar la contra ley y de violen tus Dios? mandamientos. Y si nosotros, Ayúdanos a pues, no poder tenemos discernir y tiempo en el distinguir Evangelio, si entre apenas estamos ambos. entrando a las cosas del Quédate Señor, con nosotros, Padre algunos sabemos Celestial, esa respuesta, bendice esta pero los semana que tenemos mucho para que tiempo ya en nosotros las cosas de podamos Dios, andar en sabemos tus que caminos y hacer lo eso bueno y lo es malo. muy Lo posible y pedimos por el siempre nombre de está Cristo Jesús. Amén. a la orden del día Y porque bien, hay un queridos enemigo hermanos, y este queridos enemigo es amigos, gracias Satanás. por Él está pasar este haciendo tiempo todo esfuerzo para que la estudiando estas humanidad no lecciones que obedezca a Dios. seguramente Y eso lo vemos son hoy en y día, pero no serán es de nada nuevo. bendición para Ha todo aquel sido que la los manera como Él siempre ha estudia. Que el trabajado, Señor les bendiga y engañando y nos vemos torciendo aquí las cosas que en la Dios dice. Y próxima lo vemos en el principio, desde lección de Adán y Escuela Eva, Sabática para las cuando iglesias la del reino de Kaya. serpiente, Hasta pronto. poseída por Satanás, pues empieza a quitar y añadir a la ley de Dios. Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso en mente, de que hay un enemigo que está acechando. Ese propósito de este enemigo es de cambiar los decretos de Dios por la manera de agregarle o quitarle. Entonces, por eso Dios nos advierte que tengamos mucho cuidado de eso. Miren lo que dice la hermana White en Mensajes Selectos, el segundo tomo, páginas 133 y 134. Satanás ha sido perseverante e inalcanzable en sus esfuerzos por proseguir la obra que comenzó en el cielo para cambiar la ley de Dios. Ha tenido éxito en hacer creer al mundo la teoría que presentó en el cielo antes de su caída, según la cual la ley de Dios sería defectuosa y necesitaría una revisión. Una gran parte de la profesa iglesia cristiana muestra por su actitud, aunque no por sus palabras, que ha aceptado el mismo error. Entonces, esos errores de quitar o añadir a la ley de Dios ha llegado al grado de que también ha afectado aún
a los que profesan ser cristianos. Y nosotros podemos caer presa a esa misma situación, a ese mismo error. Y es por eso que nosotros pues tenemos que poner atención a estas llamadas de atención que está haciendo Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel, porque también esa llamada de atención es para nosotros. Y como les había dicho, no es nada nuevo. Nosotros podemos verlo a través de la Biblia. Aún cuando Jesús vino a esta tierra, sabemos que cuando esto se decretó en Deuteronomio, y al tiempo que Jesús vino a esta tierra, pasaron muchos años, pasaron siglos. Sin embargo, podemos ver cómo esta advertencia tenía sentido entonces y tiene sentido hoy en día, y también lo tenías aún cuando Jesús estaba aquí. Ahora quiero llevarlos conmigo al libro de Mateo capítulo 15 y vamos a ver qué dice del versículo 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Perdón. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías, dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces aquí podemos ver lo que estaba pasando. O sea, si lo vemos superficialmente, podemos decir, bueno, los fariseos tienen razón, porque uno debe de lavarse las manos antes de comer. Y lo que estaban haciendo los discípulos, pues no era higiénico, era algo que va en contra de la salud, de que nosotros sabemos que es bueno lavarnos las manos antes de comer. Pero cuando vamos un poquito más profundo, nos damos cuenta de que el afán de ellos no era tanto de lo higiénico, sino que era más que nada, pues eran reglas y tradiciones que habían puesto los judíos de ese entonces. Ellos habían puesto tantas reglas que era imposible disfrutar, guardar el sábado. Y entonces, aparte de eso, no solamente eran reglas del sábado, sino que también habían puesto una regla de que muchos de ellos, en nombre de Dios, de dedicar tiempo a Dios, habían desamparado a sus padres. Entonces ellos habían seguido más la tradición de, supuestamente, entre comillas, dedicarle más tiempo a Dios, pero en el acto de dedicarle tiempo a Dios, habían negado la ayuda para sus padres, ancianos en necesidad de ayuda. Entonces, al hacer eso, estaban haciendo más caso a la tradición que al mandamiento que Dios había dicho al pueblo de honrar a sus padres y a sus madres. Y nosotros podemos caer en el mismo error si no hemos caído. Y es por eso que es muy importante que nosotros pongamos atención y que cuando alguien venga con algún argumento, que nos sustente ese argumento con un escrito está, no con una opinión. Porque cuando nosotros tenemos opiniones, podemos errar o caer en el error de decir, bueno, es que así lo dijo el pastor fulano, el pastor mengano. O podemos decir, bueno, es que en realidad, pues la Biblia no dice específicamente eso. Bueno, y en algunas situaciones puede que tengan razón de decir que la Biblia no habla específicamente de ciertos casos. Pero
los principios son los que nosotros tenemos que evaluar. Y cuando un principio es violado, estamos cayendo en el error de obedecer a tradiciones de hombre en lugar de los mandamientos de Dios. Hoy en día estamos experimentando muchas cosas y en nombre de la salud se están violando muchos derechos humanos, muchos derechos de libertad que Dios nos ha dado. Y tenemos que tener cuidado a lo que decimos en respecto a estas cosas, porque por querer darnos el título de que somos obedientes a las autoridades, que es un mandamiento de Dios, pero cuando empezamos a violar otros derechos, otros principios que son mandamientos instituidos por Dios también, podemos caer en ese mismo error que vamos a obedecer más a la tradición humana o a los principios humanos que a los principios divinos. Quiera Dios que nosotros podamos saber diferenciar entre ambos y cuando hay duda, pues hay que pedir ayuda de Dios. Dios nos ofrece que nosotros tenemos que buscar y pedir ayuda divina y Él está dispuesto para ofrecerlas, para darlas en abundancia. Y esa promesa la encontramos en Santiago. Y es por eso que tenemos que tener cuidado, porque nosotros en el nombre de ciertas cosas, ya sea de higiene, así como lo hicieron los fariseos, o ya sea por el bienestar de la iglesia, podemos empezar a requerir cosas que Dios no ha requerido. Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a darle conclusión a la lección de este día de domingo. Y esto nos mueve a que lleguemos ahora a empezar el estudio de la lección del día lunes. Y el día lunes viene presentando un tema bastante delicado. El tema que se le da es Baal Peor. Pero ustedes que podrán decir, bueno, pero es que, ¿qué es eso? Yo he escuchado esa palabra o esa palabra yo la he escuchado, pero ¿qué significa eso? Bueno, allí mismo seguimos leyendo, ¿verdad? Lo que dice en Deuteronomio, en el versículo 3 y 4, dice, a los hijos de Israel se les imparte un poquito más de su lección de historia, que hará las veces de recordatorio del pasado y de cualquier verdad espiritual práctica para que en lo posible aprendan de él. Entonces, más adelante nos damos cuenta que pasa algo muy, muy delicado. Y el lugar donde pasó se llamaba Baal Peor, porque si se dan cuenta, el principio de ese nombre tiene el nombre de Baal. Y en la Biblia, Baal es un dios pagano. Este dios pagano llegó a tomar mucha importancia en el pueblo de Israel, al grado de que muchos israelitas siguieron adorando a este Dios en lugar del Dios verdadero. Y la razón por qué se recalca aquí en gran manera es porque aquí fue el inicio de la introducción de este Dios. Y nos muestra esta lección de hoy cómo es que este Dios pagano, este Dios falso, llegó a tener mucha prevalencia e influencia en el pueblo de Dios. Y tristemente, pues, es un pecado de que nosotros hoy en día a lo mejor no escuchamos el Dios pagano Baal, pero los pecados que se están cometiendo aún dentro de la iglesia son muy similares, si no idénticos, a lo que pasó aquí en el pueblo de Israel. Pues vamos a leer lo que dice Números 25, del 1 al 15, para que nosotros podamos ver a qué se está refiriendo con este nombre Baal Peor. ¿Qué ocurrió
en este lugar, en esta ocasión. Leemos en Números capítulo 25, del 1 al 15. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de él. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. Y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y se cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. El nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madia. Entonces, cuando leemos esta historia, pues se nos hace un poquito cruel, ¿verdad? Porque vemos cómo a sangre fría mataron a este hombre con esta mujer. En ese entonces, pues la manera que se ejercía la justicia pues, era un poquito diferente a como lo hacemos hoy en día, pero el enfoque principal que le queremos dar acá a esta enseñanza es de que el pueblo había fornicado. Aunque a través de la Biblia, cuando hablamos de la palabra fornicar, se genera específicamente pues hablar adulteración espiritual. Aquí, antes de que, claro que era una fornicación espiritual, pero al mismo tiempo también era una fornicación física, era algo real, y es lo que vemos al final. Por eso es que se presenta lo que estaba haciendo este jefe de la tribu de Simeón. Nosotros podemos ver de que el pueblo había cometido el error de ir no solamente a fornicar con pues los moabitas. Las moabitas, los varones del pueblo de Israel, habían ido a tener relaciones íntimas con estas mujeres. Y la razón por la que ellos lo habían hecho es porque era parte de la adoración a esos dioses falsos. Entonces ellos habían sido atraídos por esa situación, por ese acto. Y es por eso que se menciona de la manera que lo estaban haciendo, porque lo estaban haciendo de una manera tan deliberadamente a la luz del día que no les importaba quién se estuviera dando cuenta. Y pues estaban específicamente hablando de esta situación, ¿verdad? Estaban hablando de esta situación, estaban reunidos los jefes del pueblo
cuando en plena reunión viene este hombre que debería de él estar en esta reunión, sin embargo, vemos que no está. En lugar de estar en la reunión, él fue y trajo a una mujer de Madián. Y sin importarle lo que estaba pasando, pues fue directo a su tienda. Y pues vemos la reacción de Finés al ver esto. Dios les estaba llamando la atención y el celo entró en Finés y pues él fue y puso la lanza a través de ambos. Es triste ver de que nosotros puede ser que también podamos llegar a caer en ese mismo error. Así es que, como les digo, pues ahora nosotros no, tal vez no estamos adorando al Dios Baal, literal, o porque no tenemos una estatua y esto y lo otro, pero uno de los pecados atribuido a Baal es el de la fornicación. Y pues desafortunadamente ese pecado ha entrado a nuestras iglesias. Estamos creyendo a la cultura que está a nuestro alrededor, que lo mira como algo normal. Sin embargo, nosotros sabemos lo que el mandamiento de Dios dice al respecto. En esta ocasión de Baal Peor, podemos leer que la gente que cayó en ese error y fue muerta a espada fue un número bastante grande. Miren lo que dice el versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Es muy triste cuando nosotros leemos la historia, hermanos, y nosotros pues al leer la historia, como vemos de principio a fin, podemos caer en el error de empezar a criticar al pueblo de Israel por ser muy insensato, después de ver todos los milagros que Dios había hecho con ellos, después de ver y experimentar tantas proezas que Él hizo, caer en este error. Sin embargo, nosotros podemos caer en el mismo error. Podemos empezar a adorar a dioses paganos. Y desafortunadamente, a veces somos prontos para juzgar a los demás, pero no nos juzgamos a nosotros mismos. Y cuando nosotros empezamos a darle más importancia a otras cosas que a Dios, es cuando vamos a caer presa a estas situaciones más fácilmente. Entonces, cuando nosotros empezamos a acariciar las prácticas y las cosas que hacen las personas que no son cristianas, aunque sean cosas que no parezcan ofensivas, como esta celebración que acaba de pasar ayer, me da tristeza ver de que muchos cristianos, aún adventistas, participen de esa celebración inofensivamente en actividades que sabemos que no tienen ningún beneficio ni ningún fundamento bíblico. Al contrario, toda actividad que se practica en ese día no es para Dios. Evitemos, hermanos, de buscar cosas fuera de las cosas de Dios. Al contrario, deberíamos de buscar más las cosas de Dios. Saben que muchas iglesias ya están abiertas, la mayoría de iglesias están abiertas. Y la asistencia, hermanos, por lo general es muy triste. Es muy triste. En las iglesias ha sufrido mucha ausencia de hermanos. Pero esos mismos hermanos que no quieren reunirse en las iglesias, porque en algunas iglesias pues permiten que uno no tenga máscara. Y muchas personas prefieren no ir a la iglesia en nombre de eso. Pero sin embargo,
esos mismos hermanos que no se presentan a las iglesias andan en otros lugares y ahí no hay problema. Hermanos, es tiempo que nosotros pongamos atención a las cosas del Señor y a los mandamientos de Él. Cuando nosotros empezamos a acariciar más las cosas de la sociedad en la que vivimos que las cosas de Dios, vamos a caer en estos errores. Entonces, aunque nosotros sepamos de que Dios es un Dios todopoderoso y es un Dios que es fiel, nosotros podemos caer en la infidelidad. No solamente infidelidad física, sino que también infidelidad espiritual. Y todas las cosas que nosotros hagamos que van en contra de las cosas de Dios es infidelidad espiritual. Quiera Dios que esta lección nos ayude a que nosotros comprendamos eso, porque me llama la atención y puede ser que alguno de ustedes pues haya notado de que en el último versículo pues habla de que esta mujer con la que Madianita Sinri, hijo de Salu, se involucró fue una de la familia de Madián. Y nosotros sabemos que Madián es un descendiente de Aarón. Pero a estas alturas, los madianitas ya se habían involucrado en la idolatría a Baal también, porque tiempo atrás en el libro de Éxodo nosotros nos damos cuenta que Moisés llegó a casarse con una hija de Madián, pero en ese entonces Madián se menciona como un sacerdote del Dios Altísimo. Entonces Madián todavía estaba reservando adoración a Dios cuando Moisés se casó con la hija de él. Ella era descendiente de Madián, pero ahora esta mujer madianita que se menciona aquí con Simri, a través de los tiempos, ellos ya habían sido involucrados, o más bien dicho, ya habían sido influenciados por Baal y la adoración errónea. Así es que tengamos mucho cuidado porque hay muchos que decimos que somos cristianos, pero la manera que vivimos no es como cristiano. Y sabemos que es un reto, hermanos, y que necesitamos la ayuda de Dios. Y es por eso que nosotros, en lugar de estar buscando a ver quién está haciendo mal y quién está haciendo bien, hay que evaluar nuestra propia vida y ponernos a cuentas nosotros con Dios. Que el Señor nos ayude a que podamos nosotros poder evaluar nuestra vida y hacer los cambios necesarios para que seamos fiel a nuestro Dios, así como Él es fiel con nosotros. Oremos. Bendito y amante Padre, que tu morada es en los cielos. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Padre Celestial, venimos ante ti para pedir tu guía y tu dirección y que seas tú el que nos guíe a que podamos hacer tu voluntad. Ayúdanos a que podamos estudiar bien las enseñanzas y las leyes que se nos imponen, Padre Celestial, para que nosotros podamos poner atención, porque aunque las leyes en sí puede ser que no parezcan ofensivas, puede ser que los principios tras de ellas sí vayan en contra y violen tus mandamientos. Ayúdanos a poder discernir y distinguir entre ambos. Quédate con nosotros, Padre Celestial. Bendice esta semana para que nosotros podamos andar en tus caminos. Protégenos del mal. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos. Gracias por pasar este tiempo conmigo estudiando estas lecciones que seguramente son y serán de bendición para todo aquel que los estudie. Que el Señor les bendiga y nos vemos aquí en la próxima lección de Escuela Sabática para las Iglesias de Valle Imperial.
Hasta pronto.